Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro programa y dicen que es mejor tener amigos que tener plata, así que tengo una amiga que invité para que me ayude con la moderación, porque ya los aburrí toda la mañana de presentarles a todo el mundo, así que voy a presentarles a Debra Belón, que es la Engagement Manager de Rare Disease International, que es, como ustedes saben, un colaborador nuestro en estas jornadas. Y bueno, ella nos va a contar un poco de qué se trata, algo nos contó Diego más temprano, pero la idea es contar con ella como moderadora en varias de las próximas sesiones que vamos a tener. Así que muchas gracias, Debra. Entonces vamos a partir presentando a la Mariana. Entonces, Mariana Rico es vicepresidenta y directora médica de la Fundación para la Salud en América, con sede en Bogotá, Colombia, formada en la Javeriana, cuenta con experiencia en salud pública, trabaja para promover el acceso a la atención médica en toda América Latina, ha dirigido múltiples conferencias de consenso, grupos de trabajo, informes técnicos, ha trabajado con ministerios, agencias reguladoras, etcétera, etcétera, etcétera. Un extenso eh, experiencia en esta área y su trabajo se centra en las dimensiones políticas y económicas de las enfermedades raras, vacunas, oncología, enfermedades infecciosas y autoinmunes en salud de la mujer. Y se especializa en cuestiones relacionadas con el establecimiento de prioridades, asignación de recursos y el acceso a la innovación sanitaria, con especial énfasis en la reducción de las desigualdades. Así que Mariana, de hecho, va a estar encargada de contarnos la realidad en Latinoamérica. Pero no nos adelantamos. ¿Quién se subió ya? Ah, don Félix. Maravilloso. Entonces, presentemos a dónde encuentro a Félix ahora. ¿Me viste? No se me perdió, yo tenía mi orden tan clarito. Aquí está Félix. Entonces, Félix Galarza, que es presidente de la Federación de Enfermedades Raras del Ecuador, trabaja con organizaciones de pacientes, médicos y responsables políticos para reforzar el reconocimiento de las enfermedades raras y mejorar el acceso al diagnóstico, atención y terapias huérfanas, y aboga por una política sanitaria centrada en el paciente, decisiones de cobertura equitativas e inclusión de la experiencia vivida en las estrategias nacionales sobre enfermedades raras, amplificando las voces de los pacientes y apoyando a las familias de toda la comunidad de enfermedades raras de Ecuador. Muchas gracias, Félix. Y ahora sí. Solana, la doctora Solana Terraza, es tengo que decir que es una muy buena amiga, ahí está mi disclosure, de Chile, especialista en salud pública, con formación en epidemiología, evidencia del mundo real, se ha desempeñado en cargos importantes del área pública y privada, en diferentes ministerios, nos ha tocado toparnos, eh, eh, no dije enfrentarnos, toparnos en diferentes administraciones anteriores. Eh, ya que ella ha trabajado en temas de cáncer, implementación de políticas de salud y desarrollo de estrategias intersectoriales e innovadoras para el sistema de salud. Fue muy importante en la incorporación de nuevas tecnologías en la ley 20.850, algo de lo que ella nos va a contar, a ver qué significa eso, y en la ley Ricarte Soto, que establece entonces este régimen de garantías de salud. Y actualmente se desempeña, al menos hasta hoy en la tarde, no sabemos la próxima semana, como académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Chile, es Senior Advisor en políticas de acceso a medicamentos de alto costo en Suez Latam y directora de innovación en salud en WorkMec Chile. Así que un honor tener a la autora. Y el doctor Manuel Saborigo, por favor. Estoy dejando al final a Diego, porque a Diego ya lo presenté, entonces me lo voy a ahorrar. No, no, pero tú al final. Entonces, sí. Y a Manuel, entonces, también presentarlo, otro muy buen amigo, médico con amplia experiencia en pediatría y genética clínica y actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal. De hecho, está organizando el congreso en noviembre. ¿Cuándo? ¿Noviembre? 9 al 12. Todos invitados al Congreso Latinoamericano, que el presidente va a ser Manuel en Costa Rica. Médico en la Universidad de Costa Rica en 1982, completó su especialización en 1987 en Costa Rica y luego se trasladó a Johns Hopkins para especializarse en genética médica. Eh, Fue jefe de servicio de genética médica del 2001 al 2023 del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica, así que tiene mucha experiencia en atención clínica e investigación, en errores congénitos del metabolismo, trastornos hereditarios, enfermedades genéticas, y fue también director al mismo tiempo del Programa Nacional de Detección Precoz de Costa Rica, desempeñando un papel fundamental en el fortalecimiento de las estrategias de detección precoz y la mejora de los resultados. Hay que destacar que Costa Rica, ya lo mencionábamos hace un rato, junto con Uruguay, Chile y Cuba, son países que están a la cabeza en pesquisa neonatal, tanto en número de patologías como en nivel de cobertura, así que el doctor Saborío nos puede contar mucho de eso. Y al final, entonces, dejamos a nuestro ya amigo de la casa,
Diego, que ya lo presentamos al principio, así que vamos a resumir su presentación. Ya dijimos que él es director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras y también es miembro del DI. Así que, bueno, habíamos conversado que la idea era, vamos a hacer un conversatorio, Debra va a ser la moderadora, yo solamente voy a anunciar la primera pregunta porque lo obvio era que conversemos acerca de la realidad de cada país, así que invitamos a que hagamos el honor de presentación, pues, ¿les parece? Mariana, no, Mariana dijimos que le iba a dejar para el final porque ya nos va a hablar de Latinoamérica. Y partamos por Félix, que nos cuente cómo estamos por casa. Y luego seguimos entonces con Solana, Manuel, Diego y finalmente dejamos a Mariana. ¿Les parece? Debra. Muy bien. Bueno, entonces, Félix, ¿cuáles Ay, son los... perdón, se me olvidó Guilherme. Se me olvidó Guilherme. Guilherme Baldo, mi mejor amigo. Se me olvidó Guilherme que viene representando a Brasil. Tengo que presentar a Guilherme antes de partir. Perdón, Guilherme. Tremendo error. Por eso había una silla vacía, no era la mía. Yo decía, esa silla es mía. Lo pensé y no era mía. Bueno, Guilherme Baldo es doctor de verdad, o sea, no es médico, pero él se dedica a investigación. Y es profesor asociado del Departamento de Fisiología de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, vicepresidente de la Asociación Brasileña de Terapia Génica y Celular, miembro de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, jefe de investigación en Casados Ramos y que trabaja con Roberto Giuliani, que ustedes ya lo conocieron, con más de 100 publicaciones científicas, siempre enfocadas en el desarrollo de terapias avanzadas para enfermedades raras en Brasil. Así que, Guilherme, perdón y bienvenido. Así que, ahora sí, Debra, todo tuyo. Gracias. Entonces, una pregunta por Félix. Desde la perspectiva del paciente, ¿cuáles son los principales desafíos en el acceso a medicamentos huérfanos en Ecuador? Muy buenas tardes con todos y todas. En Ecuador el principal problema no solo es la falta de medicamentos o del acceso al tratamiento, es todo el ecosistema de salud, el no tener centros de referencia de genética, un centro de referencia donde los pacientes puedan acudir, un tamizaje temprano, obliga a que los pacientes deambulen mucho tiempo por incertidumbre, lo que conocemos como la odisea diagnóstica. Cuando todo esto no está concatenado, no logramos nada. Nosotros podemos siempre pedir que se trabaje por el paciente, pero el Estado y los gobiernos de turno como tal no lo hacen. Tenemos un cuadro nacional de medicamentos básicos que está todo, hablando coloquialmente, revuelto ahí. No tenemos un cuadro adjunto tal vez para medicamentos de alto costo y aquí viene una ambigüedad en las cosas, ¿no? Siempre hablamos de alto costo, pero no hablamos de esa otra parte, de ese alto costo que tiene la familia, de eso que tiene que padecer la familia como tal en ese momento. Los gobiernos, el Estado solo se fija en lo que cuesta el medicamento, pero no en esa realidad que vive el paciente, ese gasto de bolsillo que conlleva a que ese paciente no llegue a un diagnóstico preciso y cuando lo logra tiene que pasar otro suplicio para tener su tratamiento. Entonces, eso es importantísimo, que el ARSA se convierta en un ente de cuarto nivel como debe de ser, que haya una dirección de enfermedades raras en el Ministerio de Salud Pública y que tengamos una ley de enfermedades raras. Y lo más importante, como punto de partida, el registro único de enfermedades raras, que lo tenemos en Ecuador. Pero lo tenemos con nombre, con acuerdo ministerial, pero no funciona para nada. 4 veces las organizaciones de pacientes le hemos dado la data al Ministerio de Salud Pública y las 4 veces los ha perdido. Gracias, Félix. ¿En Colombia tienen los mismos desafíos, Diego? No solamente los mismos desafíos, bueno, un saludo para todos de nuevo. Hay unos desafíos similares, sin embargo, pues vale la pena mencionar que Colombia tiene una legislación, una normatividad muy robusta en el tema de enfermedades raras desde hace más de 15 años, 16 años. Tenemos una ley marco que reconoce estas enfermedades como de especial interés
en el país, también una ley estatutaria en salud que reconoce las personas con enfermedades raras como sujetos de especial protección, y eso no es algo menor, porque la ley es expresa mencionando que los pacientes deben ser atendidos sin que medien barreras administrativas o económicas, ¿sí? En torno, digamos, a esas dos leyes que son fundamentales, hay muchas otras normas. Eh, Hay un Plan Nacional de Gestión de Enfermedades Huérfanas, lo llamamos en Colombia, así se denominan estas enfermedades en el país. Ese plan es muy importante porque pues ya muchos sabemos que la legislación no garantiza el acceso, sino que tenemos que trabajar en materializar ese acceso a través de acciones específicas. Colombia tiene un plan que lanzamos, lo co-creamos conjuntamente con el Ministerio de Salud durante varios años, lo lanzamos en marzo-abril del año 2024. Es un plan que va hasta el 2031, tiene 5 líneas estratégicas, pero lamentablemente, y como sucede en muchos otros países, nos cuesta mucho trabajo materializar lo que está en la norma y lo que está en los planes. El avance de ese plan en menos de 2 años ha sido muy incipiente. El gobierno llegó con una perspectiva más de querer cambiar todo lo que se había trabajado antes que capitalizar los avances. Eso es algo que nos ha afectado mucho a nosotros, y ahí es donde viene también un mensaje que es importante transmitir, y es el hecho de que las políticas, no solamente en enfermedades raras, sino a nivel de todas las condiciones de salud, tienen que ser políticas de Estado y no políticas de gobierno, ¿sí? Nosotros nos enfrentamos justamente a esa dificultad que cuando llega un gobierno casi que toca resetear y empezar de cero, ¿sí? Y con este gobierno, pues lamentablemente ha habido esa dificultad, esa pérdida de capacidad técnica, de memoria técnica de todo lo que se ha trabajado. En este momento estamos enfrentando una crisis, una catástrofe humanitaria enorme en el país. La causa raíz, el desfinanciamiento del sistema de salud, porque el gobierno no está girando los recursos no solamente suficientes, sino de manera oportuna. Y esto ha derivado en consecuencias muy graves, y es la pérdida de vidas humanas por la falta de adherencia y acceso a los tratamientos, derivado de la progresión de la enfermedad y de todas estas barreras de acceso a los tratamientos. Entonces, ese es el panorama en este momento, Débora, muy difícil, pero como somos los pacientes y las familias, somos resilientes y seguimos firmes, siempre con una actitud muy propositiva para avanzar, pero no deja de ser muy doloroso el panorama que estamos enfrentando ahora. Muchas gracias, Diego. Entonces pasamos a las soluciones posibles. ¿Qué soluciones deberíamos priorizar, deberían ser priorizadas? Mariana, ¿quiere contestar? Bueno, sí, yo creo que cuando hablamos de soluciones toca también hablar primero como de cuáles son los desafíos y los retos que estamos enfrentando. Diego ya contó muy bien lo que está pasando en Colombia, en nuestro país. Pero si vemos la región, vemos que si bien los países tienen diferentes niveles, digamos, de madurez en cuanto a las normas y las capacidades de las agencias regulatorias, compartimos muchos de los mismos desafíos. Y si vemos en conjunto en América Latina, alrededor de 60 millones de personas viven con enfermedades raras. Y estamos hablando solo de pacientes. Listo, pero el impacto de las enfermedades raras va mucho más allá de solo los pacientes, como vimos con el testimonio de la mamá de Renata y de Mariel. Por su naturaleza, estas enfermedades no impactan solo al paciente, sino a todo su entorno, a su familia, a los cuidadores. Entonces, si tenemos 60, si partimos de la base de 60 millones de pacientes, pues vemos que la cantidad de personas impactadas se vuelve exponencial, ¿no? Y acá quiero detenerme un momento para hablar sobre este tema del impacto de las enfermedades raras sobre los cuidadores, que generalmente suelen ser los padres y las madres de los niños con enfermedades raras. Publicamos hace unos años un estudio
donde estimamos que mínimo, como mínimo, 80 millones de personas en Latinoamérica son cuidadores de una persona con enfermedades raras, con una enfermedad rara. Y de esos 80 millones de personas, el 91% son mujeres. Entonces vemos este impacto desproporcionado de la carga de los cuidadores, que yo sé que lo hacen con todo el amor y con toda la dedicación del mundo, pero vemos este impacto que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Y es un impacto físico, emocional y económico muy grande que tienen que sobrellevar estas familias. Y también a nivel de sociedad y productividad, vemos que el 62% de las mujeres que son cuidadoras tienen que retirarse de la fuerza laboral de manera prematura para cuidar de su hijo. Entonces, cuando hablamos de política pública, primero creo que toca reconocer que el impacto de las enfermedades va mucho más allá de solo los pacientes y es un tema que merece ser priorizado. Y segundo, no se pueden dejar a un lado las políticas públicas también para los cuidadores, que protegen y reconocen la economía del cuidado que se genera alrededor de los cuidadores. Bueno, tengo otras intervenciones, pero dejo que... Gracias, Mariana. Guilherme, maybe you could tell us about the experience in Brazil with Casa dos Raros? Buenas tardes a todos. Sí, en Brasil, verdad que Brasil tiene sí algunas leyes en términos de regulación. Brasil está bien. Brasil tiene algunas leyes y otras resoluciones y documentos que tratan de medicamentos órfanos y enfermedades raras. No tiene hace mucho tiempo, yo estaba mirando los datos de estas leyes. El primer documento de Brasil oficial que salió del Ministerio de Salud diciendo es un documento sobre el cuidado de pacientes con enfermedades raras. Ahí hay la definición, que es una enfermedad rara en Brasil, que es una frecuencia más pequeña que 65 personas cada 100.000. Y eso es muy importante, por más simple que pueda ser, que cada país o cada situación tenga un número una definición de lo que es una enfermedad rara, porque después todas las leyes que vienen después se basan en ese documento inicial que dicen, bueno, cualquier enfermedad que tiene una frecuencia más baja que eso es considerada rara. Además de eso, Brasil tuvo en 2017 una resolución de Anvisa, que es el FDA de Brasil, que da algunos, no algunos beneficios, pero algunas modificaciones en la ley de los medicamentos, de aprobación de medicamentos normales, no normales, pero comunes, para enfermedades comunes, en términos de cómo es la aprobación de medicamentos para enfermedades raras. Y ahí tiene algunas modificaciones. Por ejemplo, se puede aprobar en Brasil medicamentos que están en ensayos clínicos fase 3, por ejemplo, al fin. Y mediante un documento, por ejemplo, de acompañamiento de los datos a más largo plazo. Se está haciendo un medicamento para una enfermedad rara, buscando aprobación para eso. También en la ley dice que puedes haber un fast track, por ejemplo. Entonces, Brasil no tiene un Orphan Drug Act, como tiene Estados Unidos, pero sí tiene algunas leyes que mejoran eso. ¿Qué pasa? Es que Brasil, bueno, tiene esas leyes que benefician a las enfermedades raras, pero Brasil tiene un otro contexto que es un poco distinto, que es, nosotros tenemos el sistema público de salud, que es el sistema único de salud. Básicamente lo que dice la Constitución de Brasil es que la salud es un derecho de todos. ¿Okay? Y eso implica un rol importante del Estado en proveer, por ejemplo, un tratamiento que está disponible. Entonces, ¿qué está pasando en Brasil ahora? Es que tenemos las leyes para aprobación. Los medicamentos llegan, empiezan a hacer el proceso de aprobación en Brasil y hay etapas para eso, entonces tiene que ser aprobado en Anvisa primero, el FDA de Brasil, y luego pasa para ser incorporado al sistema de salud. Cuando va a hacer esa incorporación, cuando van a añadir este medicamento en el sistema público de salud, hacen
una evaluación de costo-beneficio, y para enfermedad rara eso es raro, no es tan fácil de ser hecho. Y después hace una otra comisión que hace la precificación del medicamento, que también es un problema en términos de enfermedad rara. Entonces hay muchas situaciones ahora en Brasil de medicamentos que fueron aprobados por Anvisa, pero están como luchando para conseguir la aprobación para toda la población en términos de sistema público de salud. Gracias. Y el doctor Saborio, ¿la situación en Costa Rica es igual o muy diferente? Como todo, cada país es un mundo aparte. Nosotros tenemos, ¿cuáles son nuestras características? Tenemos un sistema único de salud desde hace muchísimo tiempo, tenemos una cobertura de más del 90% de toda la población y que funciona con varios principios, que es un aseguramiento público, es obligatorio, no es democrático el asunto. La otra cosa es que es universal, o sea, cubre en teoría todo. Y la otra es que es solidario, porque lo que hace es que los costos del pago de la seguridad social van directamente proporcional a los ingresos que cada individuo en la sociedad tiene. Tenemos una ley, se promulgó una ley en el año 90 sobre el tamiz neonatal, el cual llevamos 36 años haciéndolo, con cobertura nacional, que se expandió, hacemos 29 condiciones iniciales como blanco primario y hacemos 22 condiciones como blanco secundario, entonces en total son 51 condiciones que se hacen. Y para hacer eso significa que hay un compromiso de hacer el tamiz neonatal, hacer la confirmación diagnóstica, darle el tratamiento por supuesto, y darle el seguimiento. Y eso significa que también incluye prácticamente todas las condiciones que se hacen en el tamiz neonatal son enfermedades raras. Y por supuesto eso fue evolucionando a otras dos leyes. Uno, la ley de personas con discapacidad, en general, independientemente si fueran raras o no. Y en el 2024 se aprobó la ley para las personas con enfermedades raras y se ratificó en el 2025. Lo importante de ratificarlo en el 2025 es que planteamos la posibilidad de que el financiamiento extra, que no fuera gubernamental, proveniese de un porcentaje del el superávit del Sistema Nacional de las Loterías. Y eso significa que realmente es una cantidad importante, porque es una actividad muy lucrativa, pero de bien social. Entonces, se está implementando el reglamento porque una vez que hay un montón de dinero, hay un montón de interesados en manejar los recursos. Y eso significa que se asignó como ente regulador al Ministerio de Salud, que no es el proveedor de salud. El Ministerio de Salud en mi país es el regulador de las políticas de salud. El proveedor de salud es la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la que brinda el sistema, la atención de salud como tal. Y se nombró a una entidad del Ministerio de Salud para que lleve el censo de las enfermedades siguiendo el modelo inicial que se hizo en Colombia, que tiene sus ventajas porque las condiciones que entren en ese registro van a tener ciertos beneficios o van a tener un fast track para obtener medicamentos, pero también tiene una desventaja, porque el que no está en la lista no tiene esos beneficios. Y entonces el pleito va a ser quién entra en la lista. Y se nombró al Hospital Nacional de Niños, donde yo usualmente trabajaba hasta hace muy poco, ya me jubilé, que se nombró como el Centro Nacional de la aplicación, la atención, el seguimiento y la investigación de enfermedades raras para todo el país. Entonces, somos un país pequeño y uno puede centralizar eso. Esa es nuestra realidad. Muchas gracias. Entonces, doctora Terraza, ¿puede hablar de la ley en Chile? Sí, por supuesto. Nosotros en Chile no tenemos solo una ley, tenemos varias. Existen desde el 2005 a la fecha, son aproximadamente 4 leyes que se han promulgado que tangencialmente han ido beneficiando. Hay una en particular que beneficia las enfermedades raras y drogas huérfanas, pero también asegurando
Entre paréntesis, yo no soy especialista en enfermedades raras, yo soy tomadora de decisión y me ha tocado conocer mucho esto de, entonces puedo decir términos que son incorrectos. Entonces, nos ha tocado a nosotros enfrentarnos en el fondo a múltiples problemas como tomadores de decisión. Entonces, primero había que solucionar los problemas que afectaban el 80% de la población. Listo. Eso, hay una ley que se preocupa de eso. Segunda ley, ley de medicamentos de alto costo, que se promulgó en el 2017, que tiene una metodología de cómo se ingresa cada problema de salud, porque no se ingresa un tratamiento, sino que se ingresa un problema de salud. Pero del 2017 a la fecha, el problema es que esa ley no se ha actualizado. La manera en que nos enfrentábamos a la innovación en ese año y cómo nos enfrentamos hoy es muy distinta. Entonces, desde el 2017 a la fecha, nosotros teníamos cada 3 años que tener un nuevo decreto que ingresara nuevos problemas de salud con su tratamiento asociado a este nuevo programa financiado con el Estado. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que el problema la temporalidad, en el minuto en que te ingresa un medicamento en el programa, en el pipeline ya hay otro que está y que probablemente será mejor que el que está hoy día ingresando en el programa. Entonces nos vemos enfrentados a que finalmente tenemos diversidad de problemas de salud, no solamente enfermedades raras, pero diversidad que tienen tratamientos de alto costo, que todos se pueden ver muy beneficiados, donde tenemos todas las asociaciones de pacientes que vienen a visitarnos, a los tomadores de decisión, que además, bueno, todos los laboratorios, yo hablo por mí, no represento a nadie hoy día, solo a mí, pero viene la industria farmacéutica también a exponerte las maravillas que ellos tienen y que, ¿por qué mejor en vez de este medicamento que se está ingresando ahora, que ya hicimos toda la evaluación durante 3 años, no ingresamos el que viene en el pipeline? Y nos hemos enfrentado a unas situaciones donde finalmente tenemos que cortar en algún punto y tener mucha legislación, nos hemos dado cuenta que finalmente nos ha rigidizado el sistema. Más que permitirnos tomar decisiones, nos ha rigidizado mucho el sistema. Y de hecho, el 2024, o el año pasado, el 2025, ya no me acuerdo, pero se promulgó la ley de enfermedades raras, que cuando a mí me dicen, tenemos que tener una política pública, bueno, nosotros tenemos la ley de enfermedades raras y la verdad es que no sirve de nada, porque no dice mucho, dice que tengo que tener un registro, pero contar enfermedades raras, yo creo que todos los médicos saben quiénes son sus pacientes y los tienen contados. Lo que a mí me importa como tomador de decisión es que si yo voy a invertir en el fondo en algo que yo creo que es un beneficio para las personas, quiero saber si efectivamente ese beneficio va a ser sostenible en el tiempo, va a tener un impacto real en ese paciente y en esa familia. Y finalmente, si yo estoy efectivamente ahorrando mis costos, ¿no? Que en el futuro pudiese tener ese paciente, pudiese generar para la asistencialidad. Entonces, hay cosas que de pronto la ley o la política pública no nos soluciona. Porque teniendo nosotros y siendo muy privilegiados en términos de regulaciones, nos estamos dando cuenta que finalmente igual nos ata de mano para algunas decisiones. Entonces, hay que tener, yo ahí soy muy prudente cuando dicen hay que tener una ley de... Depende. ¿Sí? Ok, gracias. Gracias a todos los ponentes. No sé si hay preguntas para los ponentes. Ya. Gracias por la pregunta. Nosotros iniciamos con el tamiz neonatal ampliado en el año 2004. Entonces, desde el año 2004 lo estamos haciendo. ¿Cómo fue que lo justificamos? Para poder pedir, para poder vender la idea, tienes que tener números.
Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos es que demostramos que teníamos más del 98% de cobertura nacional de todos los recién nacidos. Y además garantizamos de que todo recién nacido que salía alterado en el tamizaje neonatal, el 100% fueron contactados. Y eso te lo puedo garantizar que ha sido así desde el inicio. La otra es que la información sí se ha mantenido privada, entonces no se hace pública, se contacta directamente a los padres para que vengan. La otra cosa que hicimos es que aprendimos que el tamiz neonatal es un sistema de salud, no es un examen de laboratorio, hace mucho tiempo. Y eso lo que hicimos fue que como desarrollamos la plataforma para poder hacer el tamiz neonatal, desarrollamos a la vez la plataforma para poder confirmar el diagnóstico. Además, nosotros estamos en un Centro Nacional de Referencia de Pediatría, entonces no solo confirmábamos el diagnóstico, sino que además también garantizamos el tratamiento del paciente. Por ejemplo, el tiempo que pasa entre que se confirma el diagnóstico de un paciente y que es visto por el especialista es 1 hora. Entonces, y además, por supuesto, a la hora de seleccionar las condiciones que pones en el programa de tamiz neonatal, lo que tienes, uno de los compromisos es que tiene que tener tratamiento, porque tú puedes detectar a alguien, pero si no pones el grano de arena donde cuál va a ser el beneficio para el paciente, pues eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿cómo fue que lo justificamos? Primero que todo, vimos la tecnología, tratamos de tener equipos que un solo equipo puede hacer múltiples enfermedades, eso nos permitió bajar los costos. Y yo te puedo decir que hacer el tamiz neonatal ampliado en mi país, prácticamente al 100% de la población, y estos son los números reales para el tamiz neonatal, para las 29 enfermedades oficiales, no que hicimos 4, esas no entran, tenemos un 98.3% de cobertura de todos los recién nacidos. Y eso significa que una vez, como hablamos del pipeline, una vez que tomas la muestra, el costo del transporte, el envío de la muestra y todo, es el mismo para una que para 50 enfermedades. Entonces lo que hicimos fue diluir los costos. Y es lo que yo te decía, yo te puedo garantizar que hacer esas enfermedades cuesta $33.01. Y eso incluye no solo eso, sino que es el seguimiento. Nos encargamos también de hacer evaluaciones por quinquenios, a los 5, a los 10, a los 15 años, a los 20 años, a los 25, a los 30 años, y sabemos no solo qué es lo que pasó en el tamiz neonatal, sino qué es lo que ha ido pasando con el sistema de salud. Entonces, hacemos un plan piloto, siempre conseguimos fondos para hacer un plan piloto, y una vez que tenemos, lo hacemos por 1 año a todos los recién nacidos, y sacamos cuáles son los costos, cuál es la tecnología adecuada y todo. Y sobre esa base es que le vendemos la idea a la seguridad social de que si vale la pena o no vale la pena. Que de todos modos, ya lo estamos haciendo. Entonces, cuando yo le digo los costos, dice, ya los costos están. Y te sale más caro tratar a un paciente ya secuelado que un paciente que no tiene absoluta. Porque a final de cuentas es la misma fórmula, las mismas cosas. Pero son niños que se incorporan, son adultos que se incorporan al sistema productivo y que van al colegio, que van a la escuela, que pegan, que ojalá jugaran mejor fútbol, a ver si acaso hacemos algo en fútbol, pero bueno. Pero eso ya no me toca. Pero así es como lo hicimos. Y cada uno de los grupos de enfermedades que fuimos incluyendo, primero pasamos de 3, pasamos a 5, de 5 pasamos a 13, de 13 a 18, de 18 a 23 y de 23 a 29. Entonces, cada uno de esos, así fue como lo fuimos documentando y demostrando un costo-beneficio real. Y aquí hay algo que le va a gustar a Solana. Hicimos un estudio de costo-beneficio. Por cada $1 que se invierte en el tamiz neonatal, hay un retorno de 22. O sea, te aseguro que ni Microsoft da los rendimientos que el tamiz neonatal. Yo admiro mucho el programa que tienen en Costa Rica en general. Y hay una cosa que lo describió muy bien el doctor que se llama gobernanza. El programa que ellos tienen una ley, ustedes tienen ley, pero esa ley además está asociada a un programa que tiene una gobernanza. Entonces, no es cualquier enfermedad la que va a entrar. Existe
una planificación, existen tomadores de decisión que son el rol del experto, en el fondo, que viene aquí a poner el interés del paciente, en el fondo, en el centro y no necesariamente otros intereses. Y yo creo que eso es lo que marca la diferencia, el tener, que también la doctora Cornejo lo explicó, que en el PKU en Chile está muy bien estructurado y que hoy día, después de 34 años, tenemos resultados maravillosos, de los cuales estamos muy orgullosos. Pero cuando existe esa gobernanza, existen responsables, no solamente de ingresar, sino que de responder también después por lo que se está invirtiendo. Yo creo que eso es como el puntapié inicial. Eso es como también algo que es muy importante, porque nosotros los tomadores de decisión no vamos a poder después decir, yo voy a creer la evaluación del programa, oye, yo te invertí 1, ¿cuál es mi retorno? Bueno, él ya me puede decir que es 22. Yo quisiera tocar otra vez un tema que estaba, del cual estaba hablando la doctora Solano en su intervención, y es que la innovación está avanzando y evolucionando más rápido que nuestras políticas públicas. Entonces, sí, muchos países han avanzado en tener marcos normativos muy robustos, muy buenos, y eso está bien, puede ser necesario, puede que no, como decía la doctora, pero nos estamos quedando muy cortos en la implementación y en que estas leyes se traduzcan en beneficios a los pacientes. Entonces también creo que hay que pensar un poco por fuera de las líneas y ver cuándo las legislaciones están entorpeciendo el acceso y cuándo necesitamos encontrar mecanismos un poco más flexibles para que las políticas públicas no se queden tan atrás versus la innovación. Y creo que todos estos problemas de la odisea diagnóstica, del retraso en el diagnóstico, que pues estamos de acuerdo que sin diagnóstico no hay acceso, no hay registro, no hay planificación sanitaria, pero cuando logramos discutir de acceso al tratamiento, estamos viendo también en la mayoría de países que los pacientes tienen que recurrir a acciones judiciales, tutelas, como se llamen en cada país, y esto es muy ineficiente tanto para el paciente como para el sistema también, y genera muchas inequidades, porque al fin del cabo, el que tiene acceso es el que también tiene acceso a los abogados y puede hacer todo este proceso legislativo, y le sale muy caro también al Estado porque tiene que revisar caso por caso y comprar medicamento por medicamento. Y todos estos son síntomas de fallas estructurales de los sistemas, del diseño del sistema que está concebido para enfermedades más prevalentes. Entonces, cuando se aplican estas metodologías a las enfermedades raras, se genera exclusión, se genera inequidad, se genera ineficiencia. Entonces, creo que nos toca preguntarnos cómo podemos adaptar nuestros sistemas de salud para responder a estas condiciones que son de baja prevalencia, pero alto impacto, de maneras que tengan sentido. Como decía el doctor Guillermo, uno no puede aplicar una metodología de evaluación de tecnología en salud común como para un antihipertensivo a un medicamento huérfano, porque nunca va a cumplir con los thresholds, con las barreras de costo-efectividad que tienen los medicamentos para enfermedades más prevalentes. Y tampoco en evidencia, exacto. Los medicamentos huérfanos tienen características muy diferentes que requieren medicamentos específicos diseñados para evaluarlos. Bueno, terminamos con la voz de los pacientes. Diego, si quieres decir cómo podemos adaptar los sistemas de salud a los pacientes. Bueno, más es como una reflexión, ¿no? Yo sé que, digamos, los tiempos de la toma de decisiones para el acceso, hablo de los tiempos regulatorios, lo que tiene que ver con el análisis de financiamiento, los tiempos de las evaluaciones de tecnologías en salud, en el caso de los pacientes con enfermedades raras, son muy extensos
nosotros vemos con preocupación desde la sociedad civil casos de países de Latinoamérica donde perfectamente se pueden tardar entre el tiempo, digamos, de aprobación de una agencia regulatoria como la EMA o la FDA hasta que el medicamento pueda estar disponible más de 3 años y medio. Tenemos casos de países que se puede tardar hasta 5 años, ¿sí? Indiscutiblemente el llamado que nosotros hacemos no es a que nos saltemos los protocolos, ¿sí? Indiscutiblemente hay que dar los análisis basados en evidencia en todas las etapas que se necesitan para poder aprobar estos mecanismos de acceso. Sin embargo, no perdamos de vista nunca que la velocidad del estado de salud de un paciente no puede ir a la misma velocidad de la toma de decisiones, ¿sí? Recordemos que muchas familias, la única esperanza que tienen depositada es en un tratamiento, ¿sí? Ya lo dijo el doctor Giuliani muy temprano, menos del 10% de estas condiciones tienen una alternativa terapéutica. Y cuando uno se acerca a las familias en el día a día, Félix, tú lo sabes, las familias tienen una esperanza en los ensayos clínicos y en poder acceder a un tratamiento y se frustran solamente de saber que pueden estar disponibles luego de muchos años, ¿sí? Y muchos pierden la batalla en el camino. Hemos tenido muchos casos de pacientes que han perdido esa batalla. Entonces, ahí está el reto, ¿sí? Indiscutiblemente hay que aportar lo más que se pueda a la toma de decisiones, por eso el rol del paciente en la toma de decisiones es fundamental. Nosotros siempre también hacemos el llamado a que esa toma de decisiones sea basada en los mejores argumentos, en la evidencia, en la mayor evidencia disponible en todas las etapas del proceso, pero nunca nos olvidemos de esa parte humana, ¿sí? De la esperanza que tienen las familias de poder transformar la realidad, como el caso que vimos más temprano, que fue muy inspirador. Esa es la radiografía de muchas familias ahora. Añadir. Sí, bueno, la realidad del Ecuador no dista mucho de la realidad de los países en vía de desarrollo, ¿no? Nosotros como pacientes siempre estamos exigiendo una ley, una dirección de enfermedades raras, todo lo que conlleve a que haya un ecosistema de salud a favor del paciente. ¿Por qué nos enfocamos en ello? Porque vemos que en otros países ha funcionado. A veces el tomador de decisiones, sabemos que es una persona que está al otro lado del escritorio y que se debe a un gobierno de turno, ¿no? Como decía Diego, estamos políticas de Estado, no de gobiernos de turno. Y el sentir de nosotros es ese tiempo que corre, que ese paciente no se corroa por la enfermedad, que si el tratamiento le llega a tiempo, ese paciente va a tener calidad de vida porque es lo único que nos queda. Hasta ahora que conozca ninguna enfermedad rara tiene cura, ¿no? Pero sí queremos calidad de vida, queremos vivir, queremos aportar al Estado, al erario nacional. Tenemos familias, tenemos hijos. Entonces, esa realidad del paciente, lo humano que queremos que sean los médicos que nos tratan, los tomadores de decisiones, es lo que exigimos y lo único que podemos pedir es calidad de vida para todo nuestro entorno, no solo para el paciente, sino para todo nuestro núcleo. Gracias. Gracias. ¿Podemos pasar a las viñetas ahora sí? Bueno, tal como conversamos, yo creo que la idea es hacer de esto un continuo y creo que engancha muy bien lo que acá, las dos últimas intervenciones de la participación de los pacientes en la generación de políticas públicas. Así que quisiéramos hacer un cambio en el panel porque queremos invitar a los pacientes al escenario ahora y queremos que ellos tomen la palabra. Yo sé que aquí también había ya algunos pacientes, pero queremos invitar exclusivamente a los pacientes ahora. Débora, si tú te quieres quedar, estás invitada a quedarte, por supuesto. Sí, tú quédate con los pacientes ahora.